Laura de la Fuente es actriz, poeta, cantante y docente en enseñanzas no regladas. Ha publicado en revistas como 151515 y el poemario En mi tierra de nadie. Félix Moreno estudió en la Universidad de Ingeniería de Telecomunicaciones y grado en Ingeniería Informática. Colaboró en varios movimientos sociales como Graba tu Pleno, Estafa Electoral, Cuentas Claras o el 15M. Escribe asiduamente en su blog Relatos Colapsistas. Ha publicado también en la revista 151515 y entre sus libros más recientes están Relatos Distópicos y Peak Memory 2 Chip Wars. Laura y Félix se han animado hoy a subir conmigo a la popa inclinada del Titanic. Del libro En mi tierra de nadie, 2018, poema número 20. La nada avanza. Y tachado la palabra alejandrinos, porque son unos falsos alejandrinos. Un día caminé largo rato entre tinieblas. En todo espacio veía pies que se agolpaban, manos creciendo como paraísos perversos disfrazados de dioses y de ratas muy suaves. En el infierno, un niño olía un limón diciendo, eléctrico, pletórico, al borde del llanto: «¡Huele a lavaplatos!». Y otro a su lado clamando: «¡Mira, mamá, qué flores tan perfectas! Parecen de plástico, igual que esos ángeles de fango». Puedes hablar conmigo como si fuera un muerto, o una muerta, un cadáver de agua, o como si yo misma me muriera en cada uno de esos 1000 reflejos indecisos flotando en los cristales. Allí mi cuerpo es otro, vestido y alargado, un desfile de rencor en cada poro avanza, un odio que ha venido de la escuela sin tregua, de una ceguera larga como el progreso. Lo envuelvo en celofán, lo tiro por el váter y no se va. Lo desdoblo, lo introduzco en mi boca, me desnudo delante de los escaparates y me hinco allí a rezar vomitando las ventajas. No quiero ser mejor, ni quiero nada de aquí. Aquí no existe sin el cementerio marino. Mira qué inmensa ola de tela y zapatillas, con todas esas marcas dispersas en los cuerpos y su carne de agua. Allí es el infierno en la tierra exprimida, donde amamantan madres con dolor entre basura, rodeadas del plástico adiestrado en Europa. Allí es Burkina Faso, es Yemen, India y Huelva, es la África perpetua del dolor y la sangre, río de oro en el limbo, ríos de niños muertos. Tú, que eres yo, ¿puedes imaginar 4500 torres Eiffels amontonadas? Van ya más de 40 millones de toneladas al año de basura electrónica que llega. Aspiradoras, microondas, radiocassettes, juguetes electrónicos, equipos de frío y calor, impresoras, pantallas, móviles, tabletas. Plomo, cadmio y bromo. Gana siempre pierde. Y yo, que ahora sé que nadie va a tomar Manhattan ni Berlín. Yo no sé terminar estos versos. Buenas tardes, Félix. La verdad que tenía ganas de hablar contigo sobre todo lo que está pues pasando en el planeta. Yo te diré que la primera vez que te leí fue en la revista 151515,
la revista coordinada por Manuel Casalodeiro, y era un artículo tuyo sobre lo que denominas el pico de la memoria, el peak memory, que luego hablaremos de ello. Después fui leyendo tus relatos colapsistas en tu blog y recientemente pues he adquirido la ampliación y actualización de tu libro Peak Memory 2. La verdad que me han resultado muy interesantes tus escritos, son más que necesarios en esta fase final del capitalismo fosilista. Y ya sé que tú llevas muchos años adelantándote a todo esto que está sucediendo ahora y por lo tanto no te está cogiendo por sorpresa. Es más, muchos de los escenarios que habías descrito en tus libros se están cumpliendo. Cuando se habla de estos temas se suele decir que nadie tiene la bola de cristal, pero en tu caso muchos se lo están preguntando, yo creo, porque sí que es verdad que has vaticinado muchos acontecimientos del presente. Así todo, aunque lo vieras venir, yo quería preguntarte cómo estás viviendo esta crisis energética y de suministros, cómo estás viviendo estos acontecimientos que están ahora muy presentes en los medios de comunicación. Pues la verdad es que las cosas están yendo más rápido de lo que yo pensaba. Yo como mínimo pensaba que tendríamos 10 años todavía de que las cosas no se enrarecieran tanto, pero pues yo empecé a escribir en 2019, ¿vale? Antes del coronavirus, un poquito antes del coronavirus, y escribí ya un montón de predicciones que se han ido cumpliendo a pocos meses después por el tema del coronavirus en sí. O sea, muchos futuros distópicos de control de la población, de vigilancia, de límites en las fronteras, de usar la tecnología para controlar los movimientos de todo el mundo. Yo eso, obviamente eran cosas que iban a empezar a pasar, pero que yo no esperaba que se utilizasen tan rápido y tan pronto, y bueno, ya son casi del pasado. Ya vivimos ya con restricciones todos los días y a día de moverte incluso ya por el mundo ya no tiene nada que ver la nueva realidad con la realidad de 2019. Concretamente, yo como después de tanto tiempo, obviamente empecé a escribir en 2019, pero yo llevo muchos años ya diseñando un poco mi vida para lo que está bien. Y yo una de las cosas que siempre he hecho ha sido intentar vivir. O sea, yo ahora a día de hoy yo puedo decir que prácticamente no hay nada que necesite más de lo que tengo. Sí que es verdad que cuando las cosas se pongan complicadas va a dar igual incluso haber llegado ya a un límite en mi vida en la que yo pienso que tengo todo lo que quiero, pero todo lo que necesito, porque realmente cuando las cosas se pongan complicadas no sabemos lo que nos va a hacer falta y lo que no. Es decir, no tengo la vida tampoco preparada para cuando haya escasez de comida o agua. Es decir, todo eso tendremos que ir construyéndolo todos sobre la marcha, pero sí que es verdad que he diseñado una vida sin deudas y sin obligaciones que me puedan que me hagan perder el tiempo en un momento en el que no sabemos solamente el futuro que nos va a esperar cada uno. Pero vamos, también es verdad que no he hecho todavía lo que mucha gente está haciendo, que ya irse al campo y empezar a ser autosuficientes. Yo todo eso no lo he hecho, pero... Perdona, vives actualmente en la ciudad, ¿no? Sí, vivo en una población mediana, no en una ciudad. Si viviese en una ciudad, probablemente sí que me hubiera planteado ir a una población más pequeña. Yo creo que ir al campo es una opción, pero que también se puede vivir en poblaciones de, no sé, entre 5.000 y 40.000 habitantes. Creo que la asistencia en ese tipo de poblaciones no va a ser grave. De todas formas, insisto, tampoco he empezado a diseñar mi vida ya en lo que sería el momento ya del colapso, porque, como digo, la verdad es que es difícil de predecir lo que va a pasar. Mucha gente, insisto, está comprando casas en el campo, está empezando a aprender a cultivar. Yo todavía no he dado ese paso. O sea, lo que sí que tengo cierta libertad existencial y no necesito mucho para vivir, que ya es mucho, supongo, para muchísima gente, por desgracia, no tienen esa opción. Pero desde luego no tengo todavía un sitio donde escapar, entre comillas, porque además creo que eso de escapar no es la opción correcta. Creo que es más organizarse y empezar a trabajar con tus vecinos a construir una comunidad resiliente. Yo creo que nuestros oyentes ya están familiarizados con términos como colapso, crisis energética. Entonces no voy a preguntarte en qué consiste esta crisis energética, pero sí que me gustaría preguntarte si crees que esta crisis energética es
coyuntural o es sistémica, porque hay mucha gente que cree que es un problema puntual y que volveremos a nuestras vidas de antes. Pues para empezar hay que entender que el mundo es finito y la minería es finita y la energía para hacer esa minería es finita. ¿Por qué? Porque nos ha tocado vivir en esa realidad. Es un mundo, planeta redondo, donde hay una cantidad de energía, que además la mayoría de la energía que consumimos es de origen fósil y se acumuló durante millones de años y no es algo que podamos volver a tener pronto. Entonces hay una realidad matemática, científica, que te dice que tarde o temprano, y teniendo en cuenta que nuestra sociedad se sostiene sobre combustibles fósiles o sobre energía que se acumuló en la explosión de las estrellas, como es la energía nuclear, pues ahora vamos a acabar. Eso por un lado. Por otro lado es cuándo y en qué momento estamos. Hace tiempo que ya están avisando del peak oil y del peak del carbón y del peak del gas natural, que no se sabe muy bien cuándo van a llegar o se han llegado ya, pero tarde o temprano tienen que llegar. Se están ya diciendo pues, los propios fabricantes, los propios explotadores de los pozos petrolíferos y tal, que ya parece que estamos llegando a esos picos. El tema del gas natural, de hecho, es uno de los motivos por los que ha subido tanto la electricidad en el mundo y en España últimamente. Puede ser ya que hayamos llegado al momento sistémico o estamos en un momento coyuntural temporal. Pues el tiempo dirá, pero desde luego si fuera solamente coyuntural y a estas alturas ya tendría que haber sido solucionado y sin embargo cada mes que pasa, cada semana que pasa, parece que las cosas van un poquito peor que la semana anterior. Yo no era partícipe de que a día de hoy estemos ya en el momento ya de empezar a caer, pero creo que yo, que escribo libros que se llaman Relatos colapsistas, tal vez están pecando de optimismo. Es decir, parece que las cosas se pueden poner más complicadas de lo que parece y que lo que se iba a solucionar después del verano no se ha solucionado para este invierno, que probablemente dure para 2022 también. En fin, es probable que también, de la misma manera que puede ser coyuntural, es también muy probable que hayamos llegado ya al momento en el que toca replantearse vivir con menos. Has hablado de tus relatos colapsistas. Puede decirse que tu escritura abarca dos terrenos, por así decir. Por un lado, el de la literatura distópica, concretamente el relato o el microrrelato, y por otro lado, el de los ensayos científicos, el de los textos teóricos. ¿Puedes resumirnos, grosso modo, los libros que tienes publicados y en qué bloque podrían situarse cada uno de estos libros? Claro, sí. Yo empecé a escribir en 2019, primero para revistas y para mi blog, y llegado un momento decido empezar a pasar a papel mis artículos de opinión y de ciencia ficción. Así yo escribo mucho sobre posibles futuros, sobre el futuro de la tecnología y cómo con mis predicciones. O sea, vamos a recapitular. Escribo sobre ensayos, sobre analizando la tecnología de la energía. Eso por un lado. Y con esta información yo mismo me baso en mis propios ensayos para escribir luego relatos de ciencia ficción sobre lo que, basándome en esos datos, esa realidad, por ejemplo, energética, la que hemos comentado antes, o sobre todo en mucho toco el tema de la tecnología. Escribo muchísimos ensayos sobre las ventas de aparatos tecnológicos, las fábricas, dónde están, cómo funcionan, cuánta producción tienen. O sea, analizo un montón de información de un montón de fuentes para ver cómo va afectando el tema de la energía, la realidad, y con todo eso, y viendo también, entendiendo el mundo desde mi óptica de alguien que ha estudiado telecomunicaciones e informática, pues cómo puede afectar a la sociedad y cómo puede afectar al día a día de las personas. Y esos son relatos de ciencia ficción. Por desgracia, muchas veces esos relatos de ciencia ficción que escribo, que van más rápido y antes de lo previsto, se acaban convirtiendo en historias. Eso me está pasando mucho, de escribir relatos de ciencia ficción que después del coronavirus ya ha sido realidad. Por ejemplo, uno que se llama Puntos, donde los gobiernos contrataban a call centers porque estaban desbordados y necesitaban controlar dónde está la gente en todo momento vigilando sus teléfonos móviles. Era una historia de distopía. O sea, que un gobierno tuviese que contratar a un call center en la India para vigilar a sus ciudadanos y ver dónde están y hacer informes y tal. Y es una cosa que pasó, por ejemplo, durante el coronavirus, para ver dónde se movía la gente, para que estuviesen en casa y tal. En fin, eso es un poco lo que escribo. Y llegado el momento, como yo entiendo también
que la energía es, en mis propios artículos, en mis propios libros, hablo sobre el futuro de la información y dónde se va a guardar toda esa información y problemas que puede haber en el futuro con el tema del almacenamiento digital, ¿no? De los discos duros, de los ordenadores. Me planteo pasar a papel como si fuésemos una copia de mi día a día en mi blog, de mis artículos de ensayo, de ciencia ficción, de opinión, y empiezo a crear una cosa que se llama los relatos colapsistas. Son unos libros donde cada 6 meses aproximadamente, a veces más, a veces menos, más o menos todos los artículos que he publicado en mi blog los paso a papel. ¿Por qué empiezo a hacer esto? Primero por la ilusión de sacar un libro. Sabes que todo el mundo tiene la ilusión de sacar un libro una vez en su vida. Y también para que se quede en papel, para que si en algún momento las cosas se ponen complicadas, pues yo siempre tengo la ilusión de que podré leer lo que he escrito en un ordenador. En mis relatos y mis ensayos explico que un libro pues te puede llegar a durar, un libro normal actual te puede durar 100 años, mientras que cualquier relato que tengas almacenado en un ordenador te suele durar 5, 10, 15 años. Y si lo cuidas mucho hasta 20 y bueno, y dando suerte que luego a lo mejor ya no puedas ni tener una máquina capaz de leer esos datos. Entonces empiezo a escribir lo que se llaman los relatos colapsistas, que son, ya voy por el volumen 6, que lo estoy acabando ahora, he escrito el 1, 2, 3, 4 y 5, y es un poco eso, todo lo que escribo, ciencia ficción, ensayos y opinión. Y luego aparte voy sacando recopilatorios de temáticos. Están los Peak Memory, que son los libros donde yo, de todo lo que escribo, recapitulo y creo un libro sobre el futuro de la tecnología y también sobre ciencia ficción tecnológica y tal, pero todo lo que tenga que ver con tecnología. Y también he sacado otro que se llama los relatos distópicos, que son ciencia ficción solamente. Es decir, de los 6 libros que he escrito hasta ahora, o que tengo a punto de acabar el 6º, pues una selección de toda la ciencia ficción colapsista que he escrito en mis anteriores libros. Entonces se puede decir que tenemos por un lado los relatos colapsistas, que son los libros donde es una especie de diario en backup, en papel de todo lo que escribo a mi blog, los Peak Memory, que son libros sobre tecnología, y los relatos distópicos, que son libros, por ahora solamente he escrito uno, que es la ciencia ficción que escribo, para que así también el lector pues no tenga que comprarse los 5 libros, que hay un remezcladillo de temas y tal, sino que si a alguien solo le interesa el mundo de la tecnología, que mucha gente que le interesa lo que escribo sobre tecnología, pues lo tenga. Para la gente que le gusta más la ciencia ficción, que no tenga que leer ensayos ni cosas técnicas y tenga solamente ciencia ficción, y bueno, pues eso es un poquito toda mi obra a día de hoy. En tus relatos describes escenarios venideros en donde salen a la luz las limitaciones de la tecnología. En ese sentido, podría percibirse cierto pesimismo, pero creo que hace falta enfrentarse a esa verdad. ¿Qué quieres conseguir con estos relatos? ¿Por qué has elegido ese tipo de escritura? ¿Y qué esperas? ¿Qué reacción esperas en la gente, en tus lectores? Bueno, al principio yo escribía por placer, bueno, sigo escribiendo por placer, es decir, de hecho, como soy un autor que me autoedito, no es que tenga muchísimos lectores, aunque cada vez va llegando mi obra a más gente, pero lo hacía simplemente por el placer de escribir. Tenía muchísimas cosas en la cabeza en los últimos 10 años sobre todos estos temas, todo el tema de la energía y la tecnología, que quería en algún momento pasar a papel. También lectores míos que antes de ser lectores eran personas que me seguían en redes sociales y me decían, todo esto que cuentas en tu blog o en redes sociales deberías de plasmarlo en relatos y en libros porque la gente me decía que era la primera vez que alguien estaba hablando de esos temas y tal, y porque no lo pasaba. ¿Por qué elegí este tipo de escritura de mini relatos y tal? Porque es un poco el ritmo del blog. Como son pequeños artículos para un blog, la gente tampoco le gusta mucho leer grandes textos o una novela. Prefieren pues un tema, una historia corta. Los ensayos a veces me salen un poquito más largos, o a lo mejor salen unas decenas de páginas, pero vamos. Van saliendo. ¿Y qué quiero conseguir con mis relatos? Bueno, yo creo que como todo escritor, lo que le quiere es ser leído. O sea, yo no sé si esto luego puede llegar algún día a ser una forma de vida o no, pero desde luego lo que sí tengo clarísimo es que yo quiero ser leído y quiero que mis ideas y mi punto de vista lleguen a la gente. Sobre lo de qué hay que decir o no a la gente, las cosas como son, o no, o si hay gente que al principio, yo siempre lo digo, me dicen, no, es que eres un catastrofista, ¿no? O que lo que estás escribiendo eso no va a pasar y no sé qué tal. El tema es que luego acaban pasando. Y yo creo que hay gente que hubiera agradecido que alguien se lo hubiera dicho. Y los que los que me escuchaban y luego han visto que se ha cumplido, pues están agradecidos. Un ejemplo te pongo. Yo avisaba en 2019 de que debido a la configuración de las empresas que fabrican procesadores y chips de alta tecnología
la limitada producción que había respecto a la demanda y las fábricas que había y tal, en algún momento de los próximos 10 años, de 2019 a 2029, pues iba a haber carencia de chips. Me llamaron de todo, la gente fue muy crítica y sin embargo 2 años después, en 2021, pues tenemos a la mitad de las fábricas de coches del mundo paradas, una escasez de productos electrónicos mundial y subiendo precios que solo se lo puedes empezar a permitir ciertos tipos de tecnología o algunas personas. Entonces, yo no creo que fuese catastrofista o colapsista o negativo cuando decía estas cosas. Yo explicaba lo que creía que iba a pasar, que se acaba cumpliendo muchas veces. A veces me equivoco. Yo, por ejemplo, esperaba un crack de la bolsa para este año y todavía no ha sucedido. Hay gente que lo espera para 2022. Pero yo creo que lo de ser negativo o positivo creo que también es una cosa desde el punto de vista del lector. Y además, insisto, el tiempo, de alguna manera, creo que soy un autor que le está tratando bastante bien y me acaba dando la razón en un montón de temas. Además de tus libros, también tienes un podcast, se llama Relatos Colapsistas, ¿no? Sí, tenemos 2 podcasts, de hecho. Tenemos uno que se llama Sin Anestesia, que lo hago yo y normalmente también una compañera de la comunidad de Relatos Colapsistas, de la comunidad que tenemos online, que se llama Sonia, donde estamos entrevistando a personas del mundillo, personas que tienen algo que decir, como Antonio Turiel, como Yayo Herrero, como Carlos Taibo. Y ese es un podcast que tenemos por un lado. Y luego, aparte, hace poquito que empecé, hace 4 o 5 semanas, he empezado un podcast semanal que donde yo analizo un poco las noticias de colapsistas, como si dijésemos, se llama Relatos Colapsistas TV, donde todos los sábados a las 10:30 de la mañana hago un repaso semanal de todas las cosas que están pasando en el mundo, porque, ya te digo, hace 6 meses, hace un año, o hace 1 año y medio, antes que el coronavirus, pues todo era como más tranquilo, ¿sabes? Había cosas que pasaban malas y buenas, pero no es tan exagerado como ahora. Todas las semanas hay un asunto. Por ejemplo, ayer en el directo de ayer sábado, estoy hablando de que había carencia de AdBlue, que es un aditivo que se pone en los motores diésel para que no contaminen tanto. Y entonces eso estaba generando que los países estén empezando a acumular este aditivo. Ese aditivo se fabrica con la misma tecnología que la que se puede fabricar fertilizantes, con lo cual el gas natural afecta. En fin, todos los días está pasando una noticia o dos que son bastante peliagudas en lo que tanto que va a poder afectar al día a día de la gente, como cuando si faltan fertilizantes, pues a lo mejor las próximas cosechas de los próximos meses van a ser más caras y más escasas. Son cosas que pasan todos los días y en este podcast, Relatos Colapsistas TV, pues cuento un poco el día a día. ¿En qué plataforma están alojados? ¿En qué plataforma pueden escucharse estos podcasts? Pues la verdad es que ahí soy un poco de un troglodita digital. Tendría que tenerlos, en principio, tendría que tenerlos subidos ya a Spotify y a iVoox, pero la realidad es que por ahora tengo algunos poquitos capítulos subidos a esas 2 plataformas, pero porque no me aclaro mucho. Sobre todo ahora mismo los directos se graban en Twitch, en nuestro canal de Twitch, que es twitch.tv/Relatos Colapsistas, y luego después de hacer el directo donde los oyentes intervienen y tenemos una relación muy cuarta pared con las personas que están escuchando ese programa en ese momento, después al día siguiente se publica en YouTube, en el canal que tenemos de Relatos Colapsistas en YouTube. Y eso es un poquito por ahora donde suelen estar al día. Ya te digo, en teoría deberíamos de subirlos también a lo habitual, a Spotify o iVoox o cosas así, pero la verdad es que me falta, hago muchísimas cosas y me faltan horas al día para poder llegar a todos sitios. Tú estarás acostumbrado a encontrarte con gente que sigue creyendo en que nos iremos a vivir a otras galaxias, que habrá coches voladores. Yo creo que actualmente la gente de a pie verdaderamente sigue creyendo que aparecerán tecnologías nuevas que sigan aportando las comodidades actuales, que sigan manteniendo los esclavos energéticos per cápita actuales. ¿Crees que está cambiando algo el imaginario colectivo en estas últimas semanas en el sentido de abandonar la tecnolatría imperante? Yo creo que no, en el colectivo no. O sea, ahora mismo la gente está viendo a súper ricos que se pagan su propia carrera espacial y se fabrican sus propios cohetes y sus propias naves espaciales.
y todo eso llega a la gente y les empapa de la alegría de la carrera espacial. Sí, y encima los admiran a estos millonarios que se van de turismo espacial, encima. Sí, bueno, la admiración a los súper ricos es un clásico de los medios de comunicación, supongo, en las sociedades capitalistas. Es decir, el admirar al rico y sus excentricidades cuando luego tú no tienes ni para comer, creo que es un clásico y lo de los viajes espaciales pues es como lo máximo. O sea, es como cuando en los egipcios se hacía una pirámide, pues era como lo máximo lo que la gente podía aspirar, que era tener tu propia pirámide, ¿no? Pues ahora es tener tu propio cohete para ir al espacio. Y luego, aparte de todo eso, también sigue habiendo en la política y en la televisión mucha esperanza en que vamos a encontrar algo para poder seguir como estamos. Yo siempre pongo el ejemplo de los precios de los pisos. Siempre, durante muchos años, decían que compra pisos que nunca bajan, que siempre suben. Y la realidad es que nada puede estar continuamente creciendo por los límites físicos del planeta. Si viviésemos en un universo donde la Tierra fuese plana, que hay gente que lo piensa, y que fuese infinita, pues tú tendrías que ir ya ampliando tu entorno, llegando cada vez más lejos y viendo cada vez más pozos petrolíferos y más material y tal. Pero la realidad es que vivimos en un planeta finito y el rollo de ir afuera de nuestro planeta a hacer minería espacial y todo eso son cosas que son tecnológicamente y energéticamente disparates que no se pueden hacer. Entonces, yo me centro mucho en poner los pies en el suelo y decir, no, tenemos esta cantidad de energía, parece que además cada vez habrá un poquito menos, y a partir de ahí, ¿qué en realidad vamos a hacer y qué deberíamos hacer para existir de otra manera? ¿Y tienes esperanzas de que cambie esa percepción a través de la literatura, a través de ese tipo de relatos, de crear una ficción distinta a la que nos ofrecen los medios de comunicación masivos y los medios de entretenimiento masivos? Yo ya he influenciado a mucha gente, sin ser nadie y teniendo en cuenta la poca difusión que tiene mi obra. Insisto, no se vende muchísimo y además no para nada estoy dentro de los circuitos comerciales y sin embargo sí que me consta que muchísima gente está empezando a replantearse el futuro de la tecnología y más después de lo que está pasando en 2021 con el tema de los chips. Es decir, como si dijésemos que una de las cosas que predecía, que era todo el tema de los futuros de la tecnología, se están cumpliendo muchas de las cosas que acerté y muchísima gente está diciendo quién es este tío y por qué se parece tanto lo que él cuenta a la realidad. Entonces hay muchísima gente que sí que se empieza a plantear tal, pero al tema de llegar a la masa crítica creo que todavía estamos lejos. Sí que es verdad que con todo lo que está pasando es casi ya no pueden hacer los medios de comunicación nada para negarte que a lo mejor si tú te quieres poner unas ventanas nuevas en casa tienes que esperar 6 meses, o si tienes una máquina de cualquier cosa y quieres arreglarla y te dicen, o un coche, hay gente que le están diciendo que no pueden arreglar su coche porque no hay piezas. Yo creo que esto un poquito está empezando a empapar en la sociedad por mucho lo que diga la tele. Entonces sí que, y aparte será inevitable, es decir, será inevitable que la gente se dé cuenta. Es decir, ahora mismo con el tema de la luz, porque fíjate, o sea, la luz ha subido un 100%, un 200%, no sé, un montón. Y sin embargo, nadie te está diciendo deja de consumir o tal, como muchos dicen que planchas por la noche, pero nadie te está diciendo cambia tus hábitos o empieza a vivir de otra manera o trabaja menos, no, te está diciendo que todo sigue igual, solo que ya veremos lo de la luz que cuando se soluciona. Y eso estamos hablando de una cosa que te afecta en el día a día y que mucha gente está empezando a no poder pagar. Yo creo que este tipo de cosas irán afectando en muchísimos ámbitos. Les digo, entre unos meses con el tema de la comida y irremediablemente habrá gente que tendrá que empezar a plantearse cosas. ¿Qué pasa? Que un sistema normalmente no quiere que sociedad no se plantee nada. Porque si te empiezas a plantear tu realidad, como está pasando ya en algunos puestos de trabajo que dicen que mucha gente se está replanteando si les interesa o no trabajar en esos puestos de trabajo, como está pasando en todo el mundo con el tema de los camioneros o otro tipo de trabajos que de hecho están. Hoy publicaba en mi Twitter que en Estados Unidos están ampliando la edad para trabajar a niños de 14 años porque como hay falta de mano de obra, para que haga unas horitas por las tardes, quien quiera y tal. O sea, yo creo que estamos en un momento en el que si la gente se empieza a replantear su vida y a replantearse su existencia, pues empieza el sistema no es algo que le guste mucho, nunca ha sido así. Entonces, yo creo que irremediablemente se replanteará todo y el sistema no sé cómo reaccionará. Bueno, sí que hago propuestas, o sea, digo, no lo sé, pero realmente me dedico a escribir propuestas de qué es lo que intentar hacer. ¿A corto plazo qué propuestas lanzas? Si pudieras resumir ahora
¿cuáles crees que serían las acciones así que a corto plazo pueden ayudarnos a afrontar la que se nos viene encima? ¿Qué nos dirías? Pues como digo, primero hay que entender que lo que se nos viene encima probablemente sea demasiado grande como para estar preparados. Pero desde luego, eso para empezar. O sea, eso es para empezar. Si realmente pasan las cosas que pueden pasar y la energía disminuye tanto como puede disminuir en los próximos 5, 10, 15 años, da igual, creo yo, lo mucho que te prepares. Pero creo que es interesante empezar a aprender cosas, a aprender a cultivar, empezar a vivir en un sitio que tenga agua. En fin, he escrito en mis libros, están repartidos en varios artículos sobre estos temas. Digamos, sobre todo hay uno que se llama fase 0 y fase 1, donde recomiendo que la gente se organice en comunidades, que empieces a comprar. Yo no te estoy diciendo, haz esto y vas a sobrevivir, pero te digo, empieza a hacer este tipo de cosas que te van a ser muy útiles si las cosas se ponen un poco complicadas. Entonces explico pues que tengan un sitio donde tengan agua, un sitio donde tengan capacidad de producir algo de comida, hacer trueque con la gente que te rodea. También no olvidar el ocio, tener un ocio sin tecnología electrónica, o sea, intentar vivir la vida sin tanta tecnología. Y es un poquito en esos dos artículos, sobre todo fase 1 y fase 0, donde te voy explicando también, pues, si vives ya en el campo y puedes tener alguna gallina, pues aprende a cuidarlas y tener tal. Y intenta vivir. Bueno, una de las cosas que sí que intento mucho es, de hecho, en la propia fase 0, es intenta vivir sin el móvil. Yo creo que el móvil es una herramienta que, aparte de para espiarnos, nos esclaviza de mil maneras, y yo creo que cuanto menos tiempo necesitamos tener el móvil, aunque es imprescindible, y ya se encarga la sociedad y el sistema de que sea imprescindible, intentar vivir lo menos con él, porque además hay muchísimas formas de que te genera adicciones. En fin, te digo, estos dos artículos de fase 0 y fase 1, que son muy sencillitos, suelen tener 3 o 4 páginas cada uno. Repaso un poco todos los puntos para tener una vida un poco más sencilla y un poco más resiliente, y también, creo yo, un poco más feliz. Yo creo que el principal enemigo que tenemos por delante, creo yo, es el mito del progreso, el culto a la tecnología. Y yo creo que tus relatos, no sé si de forma intencionada, contribuyen a derrumbar ese mito. Más allá de que la gente se dé cuenta de que la tecnología tiene grandes limitaciones y todo eso, yo te quería preguntar si en tus propios relatos propones algún tipo de mito diferente que sustituya a ese mito del progreso. Si en alguno de tus relatos propones mitos en paz con la naturaleza, mitos que se fundamenten en la cooperación, o dicho de otro modo, si escribes relatos utópicos, pues en la línea de obras como Ecotopía de Kallenbach, o El municipalismo libertario de Bookchin, o La vía de la simplicidad de Ted Trainer, si algunos de tus relatos han ido por esa línea. Pues yo creo que todo eso es algo que debería de decidir mis lectores. Yo he tocado todos los temas que comentas. Una cosa sí que tengo clara, que lo que sí que toco mucho es la desmitificación. Desmitificación. Yo toco temas de tímidos, pero sí que también desmitifico. Es decir, muchos de mis artículos son para poner en su lugar, por ejemplo, a alguien que es vegano, que vive en el primer mundo, en el sistema capitalista. O hablo mucho de hasta qué punto tiene sentido una criptomoneda en un mundo en el que la energía es decreciente. Muchos de mis artículos son para hacer caer mitos, muchísimos. Yo creo que es uno de los temas más recurrentes en mis lecturas. Es decir, yo mucho intento, más que decirte dónde tienes que ir, dónde no tienes que ir. Tengo un artículo que se llama No hagas nada, donde, aun reconociendo que lo que propongo en ese artículo no va a salvarte ni va a salvar el sistema, porque no depende de ti, depende más de la sociedad, de la política, de las guerras de poder, pero sí que te recomiendo que para hacer cosas que no van a ir a ningún sitio, mejor deja de hacerlas. Ejemplos: pues en vez de comprarte un coche eléctrico, ves andando, utiliza transporte público, o en vez de cambiarte los frigoríficos por unos más eficientes y los que tienes tirarlos a la basura, pues déjate como está, ¿vale? Ese es un artículo muy práctico de deja de hacer tonterías, estate quieto. Sobre todo estate quieto. Y si quieres hacer algo, haz algo en dirección a donde he comentado antes, al tema de autoorganizarse y todo eso. Pero yo creo que
Bueno, poco a poco sí que es verdad que estoy construyendo un relato de una sociedad, te digo, en la fase 0 y fase 1 son 2 artículos, tengo también artículos sobre ocio colapsista, sobre cosas que puedes hacer que te van a llenar lo mismo que las cosas que tienes ahora con muchísima tecnología, sino que Internet es una cosa muy útil, pero también es muy peligrosa y se utiliza mucho para hacer el mal y para el control de la población. Que puedes hacer una sociedad sin internet, una sociedad sin ordenadores, que puedes hacer para no aburrirte, porque para mí es muy importante el ocio. O sea, yo no creo que nadie realmente, bueno, algunas personas sí, porque depende de cada ser humano, pero yo creo que una vida en la que solo tu vida solo sea cultivar comida y tener agua, pues tampoco creo que sea una vida que merezca la pena vivir. Pero hay gente que eso sí que le llena. Pero sí que intento diseñar realidades en las que sin tanta tecnología, mucho vida en comunidad, mucho desarrollarte a ti mismo de tus inquietudes y tal, siempre desde un punto de vista de baja huella energética, pues sí que ofrezco alternativas y formas de existir que a lo mejor son más compatibles con la realidad energética del planeta, porque insisto, yo soy colapsista y considero que va a llegar el colapso, pero no lo deseo. Pero es que matemáticamente, analizando la realidad física del planeta, es irremediable. Esta existencia, esta década, este siglo o siglo y medio que llevamos viviendo con energía, que cada día tenemos más, yo creo que es una fantasía existencial de la que muchos científicos viven engañados y mucha ciencia ficción vive engañada. Lo hemos comentado antes de la entrevista. Hay muchísima ciencia ficción, bueno, casi toda, o el 99,99% de la ciencia ficción que se imagina el futuro con energía infinita. Bueno, yo creo que es un error, no sé si quieres luego que lo analicemos en alguna pregunta después, pero creo que ver la realidad como desde el punto de vista de un humano que ha vivido en estos siglo y medio con energía infinita, te impide ver o desarrollar unas ideas de futuro acordes con los límites físicos del planeta. Sí, la verdad que la gente anda muy despistada con esto de la nube, con las redes sociales, con Internet, con los bitcoins, y no es consciente de los requerimientos energéticos y de materiales que necesita Internet. Incluso te puedes encontrar con ingenieros de telecomunicaciones que ignoran todos estos requerimientos. Yo ahora estoy leyendo tu libro Peak Memory 2. Me parece un libro muy interesante. Nadie había resumido como tú pues toda esta información relacionada con los requerimientos energéticos de las computadoras, de los ordenadores, de Internet. En este libro hablas de las limitaciones de la tecnología actual para poder seguir fabricando, por ejemplo, procesadores. En el libro comentas que en el mundo se fabrican entre 2.000 y 2.400 millones de procesadores al año, ¿no? Afirmas que toda la informática, incluida la información que se está almacenando actualmente, será uno de los primeros pilares de nuestra sociedad en derrumbarse. ¿Puedes explicar rápidamente por qué? Sí, hay empresas que se dedican al análisis de la fabricación de tecnología en el mundo y que más o menos pues cuentan de alguna manera cuánta tecnología se fabrica. Y esa cantidad, pues sí, es aproximadamente esa y además lo más interesante de eso no es la cantidad, que es mucha, sino que al igual que la energía que tenemos disponible, que también es mucha, pero parece que estamos llegando a un nivel de estancamiento. Es algo que pasa con los procesadores y es algo que está pasando también con los discos duros, es decir, lo que es el poder de computación y lo que es el poder de almacenamiento, analizando los datos de todos los fabricantes que quedan en el mundo y las ventas y tal en todo el planeta, pues te empiezas a dar cuenta de que estamos llegando a un máximo, lo que tiene que llamarse un peak. Por eso mi libro se llama Peak Memory y Peak Computing, que son los dos términos que he acuñado yo, creo, no sé si alguien más ha pensado algo parecido, que es empezar a imaginar un momento en la historia de la humanidad en el que ya no vamos a fabricar, llegará un momento en que el día siguiente ya no vamos a fabricar más almacenamiento que el día anterior. Y al día siguiente no vamos a fabricar más chips que el día anterior, sino que cada vez va a haber menos. Esto que suena, cuando yo lo empezaba a decir, me llamaban de todo porque el progreso nunca para y tal, coincidiendo con el PIB de la energía, es decir, el momento en el que, por ejemplo, el petróleo, cada día que pasa se va a sacar menos petróleo que el día anterior, que sigue siendo mucho, igual que van a seguir siendo muchos procesadores y muchos discos duros, pero cada vez son menos.
pues te hace empezar a imaginarte un mundo en el que cada vez, salvo Deus ex machina, salvo milagro energético o tecnológico, que podría llegar, pero teniendo en cuenta que la energía no es algo... porque en el mundo de la tecnología sí que ha habido una evolución bastante potente, bueno, en el mundo de la energía también, a base de sacar pozos petrolíferos, pero no parece a día de hoy que haya unas alternativas energéticas reales, porque todas las renovables, desde mi punto de vista y la de muchísimos expertos, es una fantasía que se bañada de petróleo, es decir, son fuentes de energía que no son tales, sino que dependen de que haya gas y de que haya carbón y de que haya petróleo. Son subsidiarias del petróleo. Eso... Claro, entonces, entendiendo que eso está pasando en el mundo de la energía y que las cosas se hacen con energía, si llega un momento en que todos los días tenemos 10 unidades de energía extraída y de repente al día siguiente tenemos 9, hay un gap, una diferencia de una unidad de energía de cosas que ya no se van a fabricar. Y eso afecta a todo, afectará a los coches, afectará a los aviones y afectará también a la tecnología, al número de procesadores que se fabrican, al número de discos duros. Yo ya llevo avisando en mis libros, en Peak Memory sobre todo, y hago un repaso a varios artículos de consumo, como son los ordenadores, las televisiones, los coches, la nube, todo. Yo ya llevo viendo desde 2010 un agotamiento de toda esta capacidad de fabricación y cada vez hay menos fábricas y se van juntando y no acaban de aumentar la producción. Yo creo, y esto es una cosa que también creo que soy una de las pocas personas que lo está diciendo, tiene mucho que ver con el petróleo. Es una cosa que además lo contaba en Antonio Turiel. Antonio Turiel está un poco de acuerdo conmigo, aunque también tiene sus dudas, pero yo creo que hay una correlación obvia entre la fabricación de tecnología y la energía disponible. Al fin y al cabo, un ordenador son materiales de todo el planeta, triturados con máquinas, extraídos con máquinas, transportados con máquinas y fundidos con máquinas. Entonces, yo mi libro, y creo que soy una de las primeras personas del mundo que ha empezado a hablar de esto, pues ese libro y mis ensayos van un poco eso en hasta dónde vamos a llegar, cuál va a ser el máximo de almacenamiento. Yo, por ejemplo, el tema del almacenamiento, es decir, la memoria digital que el ser humano puede producir anualmente. Creo que estamos ya llegando a una fase de agotamiento, de que ya parece que queda muy poquito para que el año siguiente se fabrique más capacidad de almacenar datos, que eso significa almacenar administraciones públicas, almacenar vídeos, almacenar libros, almacenar ciencia, todo lo que se almacena de forma digital. Yo empiezo a encontrar ya unos síntomas claros de agotamiento. Y esto es serio, si realmente es así, porque estamos hablando de que llegado un momento, que todavía no ha llegado, pero yo lo espero para esta década, llegará un momento en que tendremos que empezar a decidir qué guardamos y qué no, porque ya no habrá más capacidad de fabricación que el año anterior y habrá que empezar a borrar cosas. Esto que ahora suena ciencia ficción, y más ciencia ficción sonaba en 2019, hay gente que empieza a decir quién es este tío y qué está pasando, porque, insisto, todo depende de la energía, depende de la capacidad de fabricación y la informática no vive en un universo paralelo que no dependa de la energía disponible. ¿Crees que Internet entonces no tiene mucho futuro? ¿Te atreverías a decir una fecha aproximada a partir de la cual ya Internet sea ya para unos pocos o para uso militar solo? Yo creo que ya hemos empezado esa fase. Creo que ya hemos empezado, insisto, la energía es la que es. Y de la misma manera que está a día de hoy afectando a la producción de aluminio, de magnesio, la subida de luz está afectando a fábricas en España que están cerrando temporalmente por ahora porque es demasiado caro hacer ciertas cosas, esto también se refleja en el mundo de la tecnología. Los precios de los móviles están subiendo, el precio de los ordenadores está subiendo. Ahora por ahora dicen que podría ser temporal, ya lo veremos. Pero enseguida que la energía empieza a subir de precio, todo empieza a subir de precio y eso empieza a dejar gente fuera. Entonces, de la misma manera que una persona en casa ahora se plantea si enchufar una bombilla o no, o de enchufar la lavadora a ciertas horas, y al momento que se planteará si comprar o no un ordenador, si podrá pagarlo o no. Y así poquito a poco, creo yo, se irá pagando la capacidad de acceder a la tecnología de las personas. Esto lo vaticino en mis libros y lo explico paso a paso. De hecho, digo que si llegando a las cosas, de cuanto que las cosas se ponen muy complicadas, incluso llega un momento en que solamente las grandes empresas o las universidades o los estados serían los que podrían acceder a tecnología de última generación.
Todo esto suena muy ciencia ficción, lo sé, y los oyentes que estén escuchando este podcast seguramente les parezca fantasía, pero hay que entender que si la energía no es infinita y el mundo no es infinito, tarde o temprano se ya tiene que llegar. Y cuando llegue, pues yo creo que habrá que estar preparado, por lo menos tener un plan B. Hay varios autores que han reflexionado sobre cómo se almacenará la información en las próximas décadas. Por ejemplo, Carlos Taibo en su libro Colapso, o Manuel Casalodeiro en su libro La izquierda ante el colapso de la civilización industrial, sí que comentaban, muy por encima, pero lo decían, que el futuro del almacenamiento de la información va a ser el retorno al libro. Yo quería preguntarte cómo crees que se podrá almacenar pues de 50 años en adelante. Mira, para empezar, te voy a contar una cosa curiosa que está pasando estos meses extraños. La producción de celulosa, que son árboles triturados, también tiene un pico, tiene un máximo de producción. Sí. Y para fabricar más papel tienes que triturar selvas y plantar pinos o eucaliptos. Básicamente esa es la forma en la que tenemos de fabricar papel del váter y papel para hacer libros o cómics. Pues fíjate que últimamente en Estados Unidos hay carencia de celulosa porque se utiliza sobre todo para hacer cajas de cartón para enviar pedidos de Amazon. Esto lo digo porque para que te hagas una idea, ya antes de entrar en el detalle, en el tema concreto de la tecnología, para que te hagas una idea de que hasta la celulosa puede escasear, hasta la celulosa puede ser un problema a la hora de guardar la información porque no haya suficiente. Pero eso es una anécdota, una cosa curiosa. Te voy a contar otra anécdota interesante y es que, bueno, en Grecia y en Roma había muchísima producción literaria. Se producían muchísimos libros de filosofía, de ciencia y también muchos libros de novela ligera, muchísima ciencia ficción y fantasía. Es una cosa que no sabe muchísima gente, pero había muchísimas obras de ciencia ficción y novela ligera. Tengo un artículo que está publicado en Relatos Colapsistas 3, que se llama Novelas griegas, las etiópicas y el futuro de los libros, donde cuento una cosa curiosa en la que me baso en unos estudios de gente que se dedica a recuperar estas obras de hace 2000 años y que, bueno, básicamente, además hay gente en la Universidad de Alicante, hay una rama de estudio en la Universidad de Alicante que lleva una historiadora que se llama María Paz López, que tocó mucho el tema del tema de la información, de estas novelas y tal. Y básicamente de esas novelas de filosofía nos ha llegado bastante de hace 2000 años, pero de toda la historia de la novela ligera enteras de hace 2000 años solamente nos quedan 3 novelas. O sea, novelas enteras de cuando la época de producción literaria de Grecia y Roma hace 2000 años solo nos quedan 3 obras, las demás han desaparecido. ¿Por qué desaparecieron? Bueno, porque mantener una biblioteca cuesta dinero y cuesta energía. Tú tener una biblioteca funcionando con sus obras y que no se estropeen, y no te estoy hablando de una biblioteca de un pueblo, no te estoy hablando de una biblioteca del siglo XX, del siglo XXI, porque al día de hoy lo que se hace es que se tiran libros, se compran continuamente de una forma a veces hasta estúpida y que sea un insulto para cualquier amante del libro, que se haya que vaciar bibliotecas, tirar libros para comprar nuevos, solo porque hay subvenciones que gastar. Pero antiguamente tenías una biblioteca de X ejemplares y tenías que mantenerlos durante cientos de años. No era una cosa de que lo tenías ahí, duraba 20 años y luego te da igual lo que le pasara, ¿no? Tenías que hacer copias y distribuirlo y tal. Entonces tiene un coste energético para quien gestionase esa biblioteca. Esa biblioteca la gestionaban obviamente estados y grandes ricos. Y llegado un momento siempre en ese tipo de tesituras de que hay un coste energético y hay un espacio limitado y una capacidad de copia de esos libros para que se mantengan vivos a concretos, pues toca hacer un triaje y toca tirar algunos y otros que no. Y llegó un momento en la historia de la humanidad se decidió que había que salvar la filosofía, que había que salvar la ciencia, pero que la novela ligera pues no era tan importante. Todas las historias de ciencia ficción y fantasía, que insisto, eran muchísimas en esa época, pues casi todas se acabaron tirando o, más interesante todavía, reutilizando. Es decir, el propio papiro o el papel, el soporte en el que estaban escritas, se reutilizaba, se borraba lo que había y se escribía encima nuevas copias de filosofía y tal.
Y gracias a eso, gracias a que no se tiraron y que se borraron, se escribieron encima, aún se siguen recuperando a día de hoy fragmentos de novelas y libros de esa época, de hace 2000 años, en la que había muchísima literatura que se consideraba interesante. Ahora, a día del siglo XX, del siglo XXI, hay mucha gente que diría, pues, qué barbaridad hicieron, porque ahora sería muy interesante leer esa ciencia ficción y esa fantasía que se escribió hace 2000 años, que por cierto es otra historia muy interesante que no vamos a entrar en el fondo, se parece mucho a la ciencia ficción y la fantasía desde el siglo XIX a ahora. De hecho, son casi las mismas historias. Esto en el mundo de la informática también puede pasar. Y ahora, si llega un momento en que gobiernos, estados y tal tienen que empezar a elegir qué cosas se van a tirar y qué no, porque una supuesta escasez de almacenamiento digital, pues habrá que decir que se borre y que no, y a lo mejor en los archivos de televisión española dicen que hay que borrar las noticias, o a lo mejor hay que borrar los programas de corazón, y a nivel particular a lo mejor tú no vas a poder tener la capacidad de guardar las fotos de tus viajes y tendrás que borrarlas y vivir sin ellas, o imprimirlas en papel y guardarlas como se hacía antiguamente, como todos hemos hecho, que tenemos nuestros álbumes de fotos, que va a ser una tontería, pero es una forma muy eficiente de tener los recuerdos de tu familia. Una caja llena de fotos que duran 40, 100 años y todos tenemos alguna caja con fotos que están aguantando el tiempo de forma increíble comparado con esos archivos digitales de tu cámara de fotos que perdiste la semana pasada porque se le borró el móvil. Sí, desde luego que es muy absurdo tener un disco duro con 50.000 fotografías, que es que no tienes tiempo material para sentarte a verlas de nuevo. Es muy absurdo. Yo creo que es una buena práctica esa, el elegir ciertas fotos. Pues eso es una cosa que hace mucha gente sin saberlo, está haciendo un triaje. Tienen sus carpetas con miles de fotos y dicen, ¿cuál les voy a imprimir? Y se tiran una tarde ahí buscando las que más les gustan y se las imprimen y las ponen en un álbum de fotos. Pues eso es un concepto muy fácil de entender sobre lo que podría pasar en el futuro con el cine, con la literatura, con todo lo que la ciencia, incluso por desgracia, que está almacenado en forma digital. Y en ese futuro no tan lejano, de tener que priorizar cierta información o ciertos conocimientos, como dices, en un futuro que será ampliamente rural. No me atrevo a decir que será 100% rural, pero bueno, un 90% rural. ¿Qué conocimientos crees tú serán más útiles de cara a sobrevivir? Pues yo creo que, para empezar, lo más obvio, saber obtener agua y saber obtener comida. O sea, todo empieza ahí, en agua y en comida. A partir de ahí, otra de las cosas que yo creo que considero más importantes es saber trabajar la madera y trabajar el metal. Creo que son dos cualidades, habilidades imprescindibles para sobrevivir. Es decir, mucha gente que conozco que está en el campo me comentan que además que libros sobre supervivencia y cosas así, lo que más echan en falta es pues, a veces herramientas para hacer ciertas cosas y que al final acaban yendo a los centros comerciales a comprar cosas de metal y herramientas de metal porque es lo único que realmente necesitan. Tienen agua, tienen comida, pero cuando llega el momento de herramientas acabas o utilizando viejas herramientas de la chatarra o comprando nuevas. Entonces, esos son, por ejemplo, dos habilidades, aparte de la del agua y la comida, de banistería y herrería, que son interesantes. Luego yo particularmente también creo que preservar el conocimiento, ser bibliotecario, tener archiveros, creo que son oficios muy interesantes, aunque tampoco es que tengan mucha demanda o tendrá mucha demanda, pero siempre creo que debería de haber algún tipo de persona en una comunidad que se encargue de mantener la memoria viva de esa sociedad. Pero vamos, eso también es un lujo realmente que probablemente muchas sociedades no se puedan permitir y su historia acabará siendo la mera transmisión oral. Todo esto suponiendo que lleguemos a etapas muy, muy tempranas de las sociedades actuales. Todo depende de cómo gestionemos la energía disponible actual y si la vamos a utilizar de forma sabia o simplemente vamos a seguir como estamos hasta que se acabe, que es lo que yo creo que va a pasar. Yo siempre digo que libros como Petrocalipsis de Antonio Turiel, Biomímesis de Jorge Richman, En la espiral de la energía de Fernández Durán y González Reyes o Colapso de Carlos Taibó, siempre digo que son libros que deberían usarse en centros educativos, en colegios e institutos. Pues yo creo que tu libro Peak Memory 2
debería usarse en los primeros años de carrera de cualquier ingeniería, porque, y esto tiene que ver con una de las últimas preguntas que quiero lanzarte, estarás de acuerdo en que muchísimos investigadores, muchísimos estudiantes de ingeniería ignoran todo lo que está en tu libro. Entonces yo propondría que en los primeros años de carrera se estableciera como lectura obligatoria un libro como este. Es un golpe de realidad que es difícil de negar. Entonces, la pregunta que quería hacerte era, ¿a qué crees que se debe este silencio en el ámbito académico respecto de todas estas limitaciones de la alta tecnología? ¿Por qué en las universidades ahora mismo ni se mencionan estas cuestiones en ninguna asignatura? Bueno, para empezar, lo que has comentado sobre libros para alumnos, yo realmente los relatos colapsistas, los volúmenes que he hecho, los he hecho pensando mucho en la educación. Me consta que hay institutos y profesores que están usando mis textos para formar a jóvenes preuniversitarios. Mis libros, sobre todo los 3 primeros, están hechos con muchos dibujitos. Eso es una cosa muy diferente a un libro normal. Tú no los has visto porque has comprado directamente ya uno más con más contenido, pero los primeros relatos colapsistas, el 1, 2 y 3, están especialmente diseñados para gente joven actual, en la que los dibujitos y la información visual es casi tan importante como el texto. Los he hecho aposta así. Y intento que todos mis textos tengan también siempre un toque didáctico y sencillo, excepto algún ensayo así un poco más complejo como el Peak Memory o el Fin de la Memoria 1 y 2, que son un poco más densos, pero aún así creo que son bastante didácticos. El libro de Antonio Turtier, Petrocalisis, es también un ejemplo de ese tipo de literatura más didáctica. Y luego el tema concretamente, el de Peak Memory 2 Chip Wars. Este libro, yo se lo di a un profesor de universidad, de la ingeniería informática, cuando la estaba estudiando, que empecé hace poco otra vez. Y la verdad es que le gustó muchísimo y el hombre al principio me decía que era un poco catastrofista, ¿no? Cuando se lo regalé hace un año y medio. Y cada cierto tiempo recibo un email de este profesor diciéndome: Félix, tenías razón en esto, tenías razón en lo otro, mira lo que ha dicho tal, mira que está el artículo científico, mira qué tal, ¿sabes? O sea, era un libro que yo escribí. Estoy de acuerdo contigo, creo que Peak Memory Chip Wars es un libro de obligada lectura. Para mí es el trabajo del que más orgulloso estoy en lo que el tema de tecnología y futuro de la tecnología se refiere. No conozco ningún libro parecido. No conozco ningún libro parecido a las cosas que suelo escribir yo. Y ya te digo, las pruebas que he hecho en el entorno universitario han sido bastante satisfactorias porque sí, por el tema de un informático, un ingeniero no se plantean el tema de la energía, el tema del futuro. Imagínate, en la ingeniería informática, si les dices que a lo mejor, si las cosas no se solucionan, el tema de la informática es un poco compleja, el futuro pues igual se plantean aprender otras cosas. Hasta ese punto se podría llegar a replantear uno la existencia, si es verdad que no va a haber un deus ex machina energético y que, como ya estamos viendo día a día, la producción de cosas se va a limitar en cantidad. Entonces, sí, definitivamente creo que mis libros los he hecho con esa intención, divulgar y desde cero. O sea, en los Peak Memory, el 1, 2, 3, tengo artículos sobre la historia de la energía, sobre el futuro de la energía, de lo que va a haber y lo que no, cosas así que creo que son muy didácticos, las emisiones de CO2, yo toco muchísimos temas que creo que pueden ser muy interesantes para que cualquier joven lo leyera. Y de hecho en el mundo de la ingeniería hay un desconocimiento total y de la ciencia. Yo hablo a veces con científicos que no conocen todavía el tema de la energía y me empiezan a decir que van a hacer un acelerador de no sé qué y no sé cuánto y que vamos a descubrir, digo ya, pero ¿con qué energía lo vais a hacer? Es decir, ya sé que lo tenéis muy claro, ¿no? Que vais a hacer todo eso, vais a descubrir y tal, pero si estáis conscientes de que estamos en un momento extraño de la historia de la civilización en la que todas vuestras herramientas, porque vosotros estáis por encima de las herramientas y vuestras ideas, vuestros análisis y vuestros descubrimientos, pero os dais cuenta que estamos en un momento extraño en el que a lo mejor dentro de poco no vamos a poder hacer muchas de las cosas que hacéis ahora y que nuestra preocupación ya no va a ser si podéis hacer o no, sino si se va a olvidar lo que estéis haciendo.
Es decir, si va a haber capacidad civilizatoria de salvar la información o los descubrimientos que estés haciendo, y me miran como el que mira una alienígena. Así de sencillo. ¿Dónde pueden conseguir tus libros los oyentes? Pues mis libros están tenemos una página web que se llama www.relatoscolapsistas.com, donde están todos los libros que he escrito y tal, pero a día de hoy lo pueden en esa página web, que también pueden contactar a mí, a felix@felixmoreno.com, para dárselos yo directamente, autografías y tal, pero sobre todo la única vía a día de hoy es a través de Amazon, que no es algo que me alegre especialmente, pero es el único sitio donde mis obras autopublicadas pues se pueden vender. A mí me gustaría que algún día estas obras, que ahora digo son muy de nicho y además mis cositas, las cosas que escribo, que tampoco llegan a casi nadie y no hay nadie que le interese, me gustaría que algún día este tipo de cosas se pudiesen comprar en cualquier librería y entrar en los circuitos habituales de literatura, pero también entiendo que lo primero, que no soy nadie. Segundo, que mis obras son muy complicadas para el mundo real, es decir, son obras que son relatos, son historias, ensayos que van muy contracorriente y muy y mi forma de escribir también es muy vulgar, entre comillas, comparado con los estándares que se piden, pero también muy antisistema, más allá de lo que el concepto de antisistema, y entiendo que a nadie le interesa este tipo de obra a la hora de promocionarlo o tal. Pero por otro lado se están vendiendo bastante bien los libros y poquito a poco van llegando a más gente, con lo cual en el fondo sí que hay un interés real en el público, solo que la editorial no entiende este tipo de literatura colapsista. O sea, de hecho la literatura colapsista está empezando a ponerse de moda ahora, pero suele ser una literatura que habla tangencialmente del colapso, pero siempre desde el punto de vista de soluciones y buen rollismo. Es decir, no conozco prácticamente ninguna editorial que publique libros que directamente digan que todo se va a acabar y que las cosas no tienen solución. El libro de antropología puede ser uno de los primeros que ha empezado a abrir ese tipo de camino, o los has comentado tú antes, pero yo te digo, creo que no es un tipo de literatura que te abra muchas puertas en las grandes editoriales. Sí, es verdad que quizás en las series se está poniendo muy de moda la cuestión del colapso, pero desde un punto de vista que ignora completamente las condiciones materiales. Entonces es una especie de ficción mágica que no se corresponde con el mundo real. Sí, sí que es verdad que últimamente empiezan ya a empapar la ciencia ficción, no digo la mía, y más gente empieza a empapar un poco tal, pero yo tal vez, a lo mejor sí, tal vez se centran más en otros aspectos, en el aspecto político o en el aspecto del ser humano y la autodestrucción y cosas así, más que pensar realmente en las causas y cómo solventarlas o cómo entenderlas. Y una penúltima pregunta. En el prólogo de Peak Memory 2 hablas de la guerra por el control de la tecnología. ¿Cuáles crees que serán las guerras venideras? En este libro ya apuntas en alguna dirección. ¿Cuáles crees que serán las guerras venideras? Claro, el libro Peak Memory 2, el subtítulo es Chip Wars, las guerras de los chips. Yo creo que esta decadencia tecnológica podría empezar perfectamente con una guerra entre Corea del Sur, o sea, entre China y Taiwán. Ahora mismo en el mundo la alta tecnología solo se fabrica en dos partes del planeta. Se fabrican en fábricas que hay en la isla de Taiwán, que por cierto fue una isla que incluso iba a ser española hace 500 años, y en la península de Corea del Sur. Ambas están en Asia y ambas están relativamente cerca, y junto con otras zonas como Japón o Singapur son los centros tecnológicos y financieros de Asia. Es una zona muy, muy caliente en la que ya desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ha estado haciendo y deshaciendo para crear países y separar países, por ejemplo, como pasó en la península de Corea o como en la isla de Taiwán, que era parte de China, pero que Estados Unidos ha vivido de forma independiente, sin ser oficialmente un Estado de 50 años. En fin, yo creo que si uno de mis pronósticos Félix Moreno, ¿no? o Nostradamus Félix Moreno, yo digo que el día que caiga una bala en territorio de Taiwán o en territorio chino, o un misil o algo, el día que caiga la primera bala,
la tecnología tal y como la conocemos y el Internet tal y como lo conocemos podría llegar a su fin y podríamos tener que empezar a pensar en nuevas formas de Internet y nuevas formas de tecnología, probablemente más mediocres, porque creo que todo depende de la paz mundial. Eso me digo que la tecnología, el microchip tal y como lo conocemos, ha sido gracias a 50 años de paz en Occidente. Ha habido muchas guerras en estos últimos 50 años, pero han sido sobre todo guerras por los recursos desde Occidente, utilizando su capacidad colonial para destruir y controlar y someter a países más pobres. Pero guerras entre países occidentales de primer orden no ha habido, y eso creo que es uno de los motivos por los cuales existe este comercio mundial y esta internacionalización de la economía, y también de esta capacidad de producir tecnología que no creo posible en escala actual si empiezan a haber conflictos bélicos entre países de primer orden. En el capítulo 13 haces una propuesta conceptual. Hay más propuestas conceptuales en el libro que ayudan a entender lo que está pasando ahora mismo. Hablas de coste civilizatorio. ¿Puedes describirnos en qué consiste este concepto? Sí, muchas veces en el mundo, yo no sé si alguien, porque yo no he estudiado economía ni tengo conocimiento de otros autores que a lo mejor están escribiendo cosas parecidas, pero muchas veces cuando uno se plantea hacer algo en el mundo actual es una cuestión de dinero, ¿no? En plan, el mundo de los microchips, por ejemplo, dice Europa, pues yo quiero que haya una fábrica de microchips. Es más, te voy a contar, hay políticos en la Comunidad Valenciana que dicen, ¿por qué no montamos una fábrica de microchips en Valencia? O ingenieros de telecomunicaciones del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Galicia que dicen, no, vamos a montar una fábrica de chips en Galicia. ¿Y cuánto dinero cuesta? Y ya cuando le dices cuánto dinero cuesta, se empiezan a acojonar, ¿no? Pues le dicen, no, pues te puede costar entre 20.000 y 100.000 millones. Y ya un político ya empieza a acojonarse. Cuando empiezas a hablar de esas cifras, se les queda un poco cara de hostia, os pensaba que era más barato. Pero es que incluso aunque tengas la capacidad de poner el dinero sobre la mesa, como puede ser Estados Unidos o Europa en su conjunto, que para ellos no es tanto dinero. Luego hay una cosa que no suelen tener en cuenta, que es el coste civilizatorio. El coste civilizatorio es un término que acuñado yo, que significa que para que tú tengas, y por ejemplo una fábrica en Taiwán que haga los microchips más avanzados del mundo, has tenido que tener primero unas inversiones durante décadas en I+D, en ingenieros, en tecnología, en know-how, que se llama, en saber hacer. Pero no solamente eso, luego por debajo tiene que haber universidades, tiene que haber centros de negocios, tiene que haber centros tecnológicos, tiene que haber muchísima gente enseñando y creando tecnología. Por debajo de eso tiene que haber toda una sociedad preparada para sustentar las universidades que por encima, económicamente, tecnológicamente. Tiene que haber también todos unos servicios, tiene que haber unos recursos por debajo hídricos, energéticos y la defensa, por ejemplo, una cosa que tampoco se suele tener en cuenta, que lo cuento en el coste civilizatorio, que es la defensa. En la isla de Taiwán se hace lo que se hace porque tiene a todo Estados Unidos y todo el ejército de Estados Unidos defendiéndolo, por ejemplo, de China. Todo eso son un montón de personas. Y luego, más importante todavía, no solamente eso, es que encima tienes que tener todo un mercado mundial que tenga ganas de comprarte esos procesadores para que el dinero de esas ventas se pueda reinvertir y llegar a ti. ¿Hasta qué punto se puede montar una fábrica de microchips donde tú quieras soltando dinero, sin tener ingenieros, sin tener infraestructura, sin tener recursos, sin tener universidades, sin tener unos servicios y sin tener una capacidad de existir en ese sitio? Pues esa es mi teoría, ¿no? Yo digo, yo lo llamo el coste civilizatorio, que no se tiene en cuenta. O sea, para poder fabricar unos pocos chips de última generación en 2 partes del mundo, hace falta todo el planeta, todos los recursos del planeta, todos los consumidores, todos los esclavos, todas las expoliaciones de recursos, todo el transporte marítimo. O sea, no es una cosa aislada que se pueda aislar quirúrgicamente y la puedes mover y poner donde tú quieras, sino que es una cosa que requiere de toda una civilización para poder producir ese bien. Eso lo llamo yo coste civilizatorio
Y el tiempo me va dando la razón. Por ejemplo, yo pronostico que sí, que es muy bonito esto de que vamos a poner chips en Estados Unidos o en Europa y vamos a soltar el dinero, vamos a poner una fábrica y ya está. Pero yo pronostico que están condenados al fracaso porque no están teniendo en cuenta el coste civilizatorio, no están teniendo en cuenta lo complejo que va a ser formar ingenieros durante años de universidades especializadas, no están teniendo en cuenta los recursos, no están teniendo en cuenta la energía, no están teniendo en cuenta dónde viene todo, que es algo que además nos estamos enfrentando a día hoy con el tema del corte de la cadena de suministro. Es decir, yo solo acuñé en 2019-2020 y lo llamé coste civilizatorio. Y a partir de ahí, toda mi filosofía o todas mis teorías se basan en ese tipo de conceptos de coste civilizatorio para entender la realidad. Todo empezó con un artículo que se llamaba ¿Cuánta gente hace falta para encender una bombilla?, que explica un poco desde una persona que vive en una alcaldía y quiere tener una bombilla, toda la gente que tiene que trabajar para él, aunque él se crea una persona independiente y aislada, toda la gente que tiene que trabajar. Es un artículo que recomiendo, ¿Cuánta gente hace falta para encender una bombilla?, de Félix Moreno, para que esa persona que se cree aislada y autosuficiente, pero que tiene una bombilla que ha comprado en una ferretería, realmente requiere de la mitad del planeta solo para él, para que tenga una bombilla en casa y hacerla funcionar. Ya ni te cuento para tener un ordenador. Y ya para acabar, ¿qué proyectos colapsistas nuevos tienes entre manos? ¿Estás escribiendo algún libro? Pues tengo Relatos Colapsistas 6, que es el último libro que estoy acabando de recopilación de artículos y ensayos y ciencia ficción de mi blog, que lleva ya 180 páginas, 190. Yo suelo publicar estos libros. O sea, básicamente su fecha de publicación es cuando llego a 200, 250 páginas y lo publico. Ese es el momento en el que está listo para publicar. Eso por un lado. Y luego tengo también quiero hacer una recopilación de Relatos Colapsistas 1, 2 y 3, revisando los textos, actualizándolos y pasándolos a un libro normal, porque, como comentaba antes, Relatos Colapsistas 1, 2 y 3 están pensados prácticamente para gente joven, con muchos dibujitos y tal, que ocupan muchas páginas, pero luego no tienen tanto contenido, y quiero juntarlos en un libro ya solamente texto, y sacar un volumen especial que sea Relatos Colapsistas 1, 2 y 3, para luego yo continuamente ir actualizando este libro y metiéndole mejoras sin tener que ser el formato anterior, que era más como si fuese una revista de divulgación que un libro. Entonces, ahora mismo son esas dos cosas. Relatos Colapsistas 1, 2 y 3, que quiero empezar pronto a hacerlo. Además, lo hago yo todo. Hago el diseño, la maquetación, la portada, todo lo hago yo. A veces me echan mano compañeros y compañeras de la comunidad, como Sonia también, que me ha ayudado muchas veces a revisarlos, o Diana, que una chica que también me ha dicho que va a echar una mano con las revisiones de los textos. En fin, poco a poco la gente me ha echado una mano. Y eso, digo, Relatos Colapsistas 1, 2 y 3, que va a ser un volumen, y Relatos Colapsistas 6, que está a puntito de acabarlo, empezar a maquetarlo y prepararlo. Pues Félix, muchas gracias por este rato. Pues a ti. Muchísimas gracias por la entrevista, la verdad. Y feliz colapso. Bueno, que sea lo que tenga que ser. Intentaremos adaptarnos, ¿no? Un abrazo. Un abrazo.